Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Derian Alejandro Flor, yo soy abogado, especialista en Derecho Procesal Civil, con amplios conocimientos en Derecho Constitucional, Derecho de Familia y Derecho Laboral, que son las áreas en las que litigo acá en nuestra oficina. Soy asesor de consultorio jurídico en la Universidad Santiago de Cali y hoy me han llamado desde este centro educativo a fin de que delimite unas situaciones correspondientes a la consulta previa en torno al diplomado que ustedes están visualizando en estos momentos por esas plataformas virtuales. Les doy la bienvenida a esta clase en las que vamos a desarrollar algunas sentencias relevantes de constitucionalidad o de tutela más bien que tienen en torno al sistema de la consulta previa y lo que ha dicho la Corte desde dichos momentos hasta la actualidad, que son sentencias del año 2024 donde nos van a determinar con claridad todos los avances que se han ido acarreando y todas las recordaciones que ha hecho la Corte en torno a las consultas previas. Con este pequeño preámbulo, pues nuevamente les doy la bienvenida y podemos comenzar entonces con nuestra primera sentencia, que se va a enmarcar en la sentencia T039 del año 2024. En esta sentencia, el Consejo Comunitario de Santa Rosa de Lima sostuvo que el proceso de consulta previa para el proyecto de construcción de la segunda calzada de Bullana Clemencia comenzó el 18 de agosto del 2022. Para ello, el 31 de octubre del año presente, es decir, 2022, informaron a Autopistas del Caribe, que era la constructora en ese momento, sobre su existencia y la necesidad de valorar las afectaciones del proyecto. Sin embargo, la empresa respondió el 29 de noviembre de 2022 que solo debía consultar al Consejo de Corregimiento Bullana, sin considerar al Consejo Comunitario de Santa Rosa. Téngase en cuenta que esta era una construcción que se estaba realizando por donde trazaba o se tenía en cuenta las limitaciones del Consejo Comunitario de Santa Rosa. Y por ello es que estas personas o este consejo como tal se quiere hacer parte, puesto que la construcción se llevó a cabo sin antes haber consultado cómo podría afectar a dicho consejo comunitario lo concerniente a su población. Entonces, el Consejo argumentó que adoptó la resolución ST 1190 sin considerar adecuadamente su existencia y los posibles impactos del proyecto en su territorio ancestral. Aseguran que la construcción generaría cambios de infraestructura, movilidad, economía, afectaciones al patrimonio cultural. Por ello, solicitaron ellos en ese momento que se les reconociera su derecho a una consulta previa y se ordena a la empresa constructora iniciar con este proyecto sobre ellos únicamente después de haber ya decidido la misma comunidad si deseaba o no que se realizara lo concerniente en dicha instancia. El juzgado en torno admitió acción de tutela y vinculó a las entidades correspondientes para que se pronunciaran sobre este caso. El Consejo Comunitario buscaba entonces proteger sus derechos y asegurar su participación efectiva en las tomas de decisiones que les afectan. Autopistas del Caribe SAS solicitó negar el amparo de acción de tutela inicial, argumentando que no se presentaron pruebas de afectaciones directas del proyecto de la comunidad. Perdón, señalando que las afectaciones mencionadas eran hipotéticas. La empresa destacó entonces que la mayoría de las veredas de Santa Rosa de Lima están lejos del proyecto y que solo la vereda Buriburi se encontraría dentro del área de influencia de la construcción, siendo terrenos privados sin conexión cultural significativa alguna. Dicha manifestación fue la que, en efecto, realizó la empresa constructora y por lo que la Agencia Nacional de Infraestructura también pidió negar el apoyo en ese sentido, argumentando que no se habían vulnerado los derechos del Consejo Comunitario. Por su parte, el Ministerio del Interior defendió la resolución 1190, afirmando que se realizaron análisis detallados y al Consejo Santa Rosa no se le debería faltado de ningún tipo de parámetro
sobre la construcción que se estaba realizando en este sentido. Finalmente, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela el pasado 20 de enero del año 2023, indicando que existían otros mecanismos judiciales para cuestionar la resolución 1190, incumpliendo así el principio de subsidiariedad. En este sentido, se seleccionó el caso por parte de la Corte Constitucional en la sala de tutela donde la eligió el 30 de mayo del 2023, asignándosela a la magistrada Diana Fajardo. En dicha sentencia o vinculación se vinculó a todas las entidades concernientes a este tipo de construcción y la magistrada adicionalmente vinculó las entidades Alcaldía Santa Rosa de Lima, Clemencia y Cartagena y ordenó diversas pruebas para examinar el impacto del proyecto de la comunidad local y visualizar en sí qué era lo que alegaba la comunidad o el Consejo Comunitario de Santa Rosa. La alcaldía en tono respondió en ese sentido. La Santa Rosa alegó falta de legitimidad en la causa por pasiva y destacó que la asistencia de otras comunidades étnicas debían de ser consultadas. Recordemos entonces que la falta de legitimidad por pasiva hace referencia a que no me vincule, señor Corte Constitucional o señor juez, pues porque yo como alcaldía no tengo nada que ver en este asunto. Al unísono también lo manifestó la alcaldía de Cartagena, solicitando que no tenía ningún tipo de legitimación en la causa, ya que el Consejo Comunitario no pertenece a su jurisdicción. El DAM, que defendió que se realizara la consulta previa del Consejo de Guyancana, argumentando que no era necesario consultar a otras comunidades. Es decir, ellos manifestaron que solamente era necesario tener un concepto de un consejo comunitario y no los que eran alrededor. Las entidades estatales de las concepciones, es decir, Autopistas Caribe, informó que el proyecto está en fase preoperativa y se están realizando algunos tipos de estudios necesarios a fin de poder llevar a cabo la construcción. Por otro lado, la Agencia Nacional de Infraestructura presentó un plano de trazado del proyecto y mencionó que el área de influencia está en evaluación mediante el estudio de impacto ambiental, más no visualizaron o determinaron algo determinante conforme a la reclamación inicial del Consejo Comunitario. En resumen, destaca que las principales acciones y respuestas del principio, así como la interacción entre las autoridades y las comunidades afectadas, pues eran en torno a la acción de tutela que se estaba presentando en este momento. El Consejo Comunitario de Santa Rosa de Lima respondió sobre el impacto de la construcción de la segunda calzada Bullanca Clemencia, resaltando su historia desde el año 2016 y su relación con el territorio que incluye caminos a centrales y fuentes de agua o nacimientos de agua que estaban en ese momento o en ese trazado. Para ellos, el impacto del proyecto argumentan que la obra afectará gravemente las veredas, las chariquitas, buriburi, altamente o alterando su agricultura concerniente y poniendo en riesgo su identidad cultural, presentando un mapa que ilustra otras afectaciones dentro de su comunidad, según lo que ellos manifestaron. Argumentan a su vez que el mecanismo de consulta previa brilla por su ausencia dentro de esa construcción, que hay problemas de representación, pues no se informa sobre la negativa de la alcaldía de reconocer a su representante legal y a pesar de que su elección sigue por decreto correspondiente, no se les reconoce para participar dentro de lo mismo. Que hay un concepto que subraya que la importancia de la consulta previa para las comunidades negras y menciona los desafíos sobre su titulación colectiva en el Caribe colombiano como sí. Y a su vez que hay unos desafíos regionales que destacan la fragmentación de los territorios y que la erosión y la identidad cultural se está viendo afectada por esa situación. En sí, el Consejo y la Corporación piden a la Corte que se respete y se protejan los derechos de las comunidades afectadas, garantizando su participación como comunidad agrociada y la perseveración cultural que para ellos se vio afectada por la construcción de esta carretera.
El derecho a la consulta previa, recordemos, es un mecanismo esencial en la relación del Estado de los grupos étnicos, reconocido por tanto en la Constitución del año 91 y el Convenio 169 de la OIT. Este derecho garantiza que las comunidades indígenas participen efectivamente en decisiones que le afectan, y cuando hablamos de comunidades indígenas relacionémoslo también con las comunidades negras, que a su vez tienen el mismo tipo de derechos que tienen dichas comunidades, donde se les respete su diversidad y autonomía como tal. La Corte, cuando digo la Corte, hablamos de la Corte Constitucional, porque recordemos que estamos hablando de la sentencia de 039 del año 2024. Entonces, la Corte ha implicado que el alcance dentro de su considerar, dentro de esa sentencia, de este derecho estableció que se aplica no solo a la explotación de recursos naturales, sino también a las medidas legislativas y administrativas a través de la jurisprudencia. Se han definido estándares que ostentan la consulta, asegurando que sea genuina, informativa, basada en la buena fe, con objetivo de buscar un acuerdo que respete los derechos de las comunidades y corrija desigualdades históricas. El proyecto en torno en cuestión, la construcción de la segunda calzada Bullanca-Clemencia, parte del corredor de Cartagena-Barranquilla, ubicado en el departamento de Bolívar, que incluye un tramo de aproximadamente 10,2 kilómetros que abarca una glorieta, una variante de 2,8 kilómetros en calzada sencilla y una segunda calzada de 7,4 kilómetros que se desarrollará en tres fases, que es preconstrucción, construcción y operación. La fase de preconstrucción se centra en la compra de los terrenos y la información de las comunidades. La construcción involucra una demolición de la infraestructura ya existente, y retrocedamos que decía, la fase de reconstrucción se centra en la compra de terrenos y la información a las comunidades, cosa que alegaron desde el Consejo Comunitario no se había visto efectivo, puesto que el Consejo no había sido consultado por dicha operadora. Se ha identificado que la variante Bullanca atravesaba la vereda Buriburi, donde residen comunidades étnicas. La planificación y la ejecución del proyecto deben de representarse el derecho a la consulta previa, que es lo que la Corte ha venido avanzando en que esta comunidad nos viene guiando ya en su resolución para definir que la comunidad Buriburi sí debía haberse visto consultada, pues un tramo pasaba por sus comunidades o sus territorios ancestrales. El proyecto de la construcción ha suscitado preocupaciones por la consulta previa de las comunidades étnicas aquí afectadas, aunque la resolución 1190 de julio de 2022 establece que solo se consideró necesaria la consulta al Consejo Comunitario de Bullanca y no a los que se encontraban alrededor, pues para ello no se vieron afectados y no había ningún tipo de necesidad, puesto que no estaban dentro del trazo del proyecto o no se veían directamente afectados, según lo manifestaron. Además, la resolución no solicitó ningún tipo de información a las alcaldías locales, pues para dictar dicha resolución no se vio enfático a las colindantes, en este caso las alcaldías que estaban cercanas, a fin de que estas informaran con claridad que otras comunidades indígenas o afrocolombianas o étnicas mejor se encontraban dentro de esta jurisdicción. Esta falta de consulta y de información adecuada no solo afecta al derecho a la participación de las comunidades, sino que también compromete la calidad del análisis para las posibles afectaciones directas. La Corte ha reiterado que el desconocimiento de las comunidades locales en estos trámites vulnera sus derechos y subraya la necesidad de un proceso de consulta robusto. La intervención temprana de las comunidades en el proceso es crucial, ya que permite acceder a la información sobre el proyecto, contrarrestar la incertidumbre y presentar sus preocupaciones de manera fundamentada, sin que esta participación se limite a su capacidad para demostrar afectaciones directas, lo que podría conllevar a una negativa a una injusta consulta por parte de las entidades. El pasaje en ese sentido
de la Corte nos determina que hay algunos tipos de beneficios para la comunidad, que es lo que nos decía la resolución en sí. Nos determina que habría mejores resultados para el proyecto. Hay una seguridad jurídica que debe ser determinada y analizada por parte de los concernientes creadores de esta situación. Hay una mejora en la toma de decisiones, la participación de la comunidad enriquece y el proceso de la toma de decisiones de la resolución podría mejorar la calidad de las decisiones, reduciendo la probabilidad de disputas legales futuras. Lo que nos dice la Corte es mejores ustedes, señores constructores, señores ministerio y demás comunidades. Primero, es dable que procedamos a la consulta previa a fin de evitar litigios futuros que congestionen los despachos judiciales. ¿Qué litigios futuros podrían verse aquí encaminados? Pues lo inicial es una acción de tutela por la violabilidad a la consulta previa, que ya está reconocida por la Constitución y los tratados internacionales. Luego están las nulidades de las resoluciones que permiten la construcción, que lo que hace es un detrimento patrimonial hacia el Estado, puesto que a pesar de que se giren los recursos económicos para la construcción, una nulidad con una medida cautelar podría frenar ese tipo de construcción y podría parar años. Recordemos que los jueces administrativos no tardan ni uno, ni dos, ni tres días en resolver una situación, sino que tardan lo que en justicia se deba de tardar, respetando los procedimientos del CEPACA. ¿Okay? Hay unos ajustes metodológicos que se deben de realizar por parte de estos estamentos, que es una metodología asistente que requiere ajustes mínimos para incorporar la opinión de las comunidades tras completar los primeros 5 pasos del proceso de certificación, que se debe notificar en un acto de inicio a las comunidades relevantes, reconociendo su interés directo y legítimo en el trámite. Es decir, la metodología debe ser explicada por parte de la constructora para que las comunidades se enfrasquen y puedan participar dentro de esta construcción y sepan y presenten todas sus inquietudes a fin de que no sientan que se les está violentando sus derechos. La constructora en este caso no consultó a las comunidades étnicas reconocidas en Santa Rosa de Lima, omitiendo acceder a los datos cruciales sobre las comunidades, y esta falta de consulta obstaculizó la evaluación de los impactos potenciales sobre estos grupos. Lo que determinó entonces es que no es como está cerniente la situación. La constructora tenía conocimiento del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santa Rosa y el Cabildo Indígena de Sinú de Chirococo, Saicheshi, sobre su avalúo de posibles impactos directos sobre esas comunidades, lo que vulneró sus derechos al debido proceso, participación y la consulta previa. Pues, a pesar de que tenía conocimiento de que estaban colindantes a la construcción, omitió su derecho a que se les consultara sobre si la construcción iba o no iba, sobre lo que se iba a realizar. En conclusión, las omisiones de la constructora junto con las deficiencias metodológicas llevan a concluir que la certificación carecía de las condiciones necesarias para la determinación de la procedencia de la consulta con las comunidades afectadas. Como resultado de ello, la Corte ha decidido anular la certificación y reiniciar el proceso administrativo, asegurando que las comunidades afectadas sean incluidas dentro de todo el mapa preparativo para las etapas futuras de la construcción. En resumen, resalta la Corte la importancia crítica de la participación de las comunidades en proyectos que afecten sus grupos étnicos y subraya la necesidad de una adherencia metodológica rigurosa para proteger sus derechos. La Corte en sí nos da que la entidad constructora indicó en su sentido que la falta de territorio colectivo, pues propuso algunas excepciones que determinan que hay una falta de territorio colectivo, no hay exclusividad ni precedencia permanente,
hay una distancia sublime en la comunidad y hay una falta de fuentes de sustento que alega que las comunidades no serán afectadas si no hay impacto sobre un arroyo o algún tipo de movilidad de los caminos utilizados por dichas comunidades por la traza de esta nueva carretera. Sin embargo, la Corte, al realizar la inspección judicial, incluyó a representantes de las comunidades, la alcaldía, las entidades relacionadas. Se relacionaban paradas de puntos clave en el área afectada. Durante el recorrido se constató la construcción de la nueva vía que cruzará áreas importantes como Buriuri y Cucanda. Las comunidades identificaron el camino Buriuri como un camino ancestral y se realizaron paradas en puntos específicos donde la variante interfiere con el camino del arroyo Cucanda. Por ello, al realizar algunas observaciones en la sala plena de la Corte, se propone analizar la evidencia de las afectaciones directas a las especialmente en el camino de la vereda Buriburi a la luz de los argumentos presentados por la concesionaria y las comunidades, donde se señala que la falta de accesos a ciertos puntos debido del mal estado de las vías impidió una evaluación completa de las ocupaciones y el uso del territorio por parte de las comunidades, esto es, puesto que la concesionaria no validó el pleno, pues a pesar de que tenía limitaciones en acceso vial, pues podía haberlo hecho por acceso aéreo para poder determinar con efecto que otras comunidades se presentaban en ese trayecto. En ese sentido, el impacto de la comunicación y la movilidad de la construcción y la variante interrumpirá el camino de Buriburi, que fue lo que determinó finalmente la Corte, pues es un camino crucial para la comunicación de las comunidades de Bullanca, donde se encuentran escuelas y otros servicios que le sirven a esta comunidad. Y esa interrupción, en ese sentido, dice la Corte, afectará la capacidad de los niños y adultos mayores para transitar de manera segura, para detectar, cruzar la vía y determinar con cuánto es el tráfico pesado que pretende se iba a cruzar en ese sentido. Así las cosas, determina la Corte que hay una fractura de relaciones sociales y culturales por la construcción, pues la interrupción del camino no solo afecta el acceso físico, sino también impacta las relaciones sociales, económicas y culturales de la comunidad. Los caminos son fundamentales para las interacciones y tradiciones como lo es el Festival de Mango, que es cultivo de esa región, que en el evento significa que es un evento significativo para la comunidad y que podría haberse afectado por esta construcción. Al unísono, se argumenta que la empresa concesionaria no será permanente, pues tomarán medidas para garantizar el acceso. Sin embargo, estos argumentos no consideran el impacto social y cultural de la ruptura del camino. Es decir, la concesionaria manifestó a la Corte en torno a decir que en efecto podría haberse algún tipo de afectación, pero que no iba a ser permanente en el tiempo. Pero la Corte le critica y le dice, señores, pero es que ustedes no tienen relevancia en tomar la decisión de decir, claro, vamos a afectar la trazabilidad del camino, pero ¿cómo lo vamos a remediar aquí en el corto plazo? No hay un plan de desarrollo para poder determinar cómo ustedes pueden evitar esta afectación y que se sucumba hacia adelante. Aunque la empresa sugiere que las comunidades podrían desplazarse sin problemas, la evidencia presentada y que de las pruebas practicadas indica que la interrupción creará un riesgo para la comunidad y el intercambio social de sus comunidades. La sala concluye entonces que los argumentos de la empresa no desvirtúan las afectaciones directas de la interrupción del camino que causará a las comunidades y se destaca la importancia de la consulta previa para las comunidades afectadas participen en el diseño de las medidas que restablezcan sus patrones de movilidad y relaciones sociales.
Pues dice, debe haber una afectaciones identificadas por parte de la construcción, donde identifique fuentes hídricas, actividades de casa, cultivos, prácticas tradicionales, patrimonio arqueológico y aumento de la población foránea. Por segundo, debe haber una verificación de las afectaciones. La Sara subrayó la necesidad de la dirección de consulta previa que implemente una metodología de verificación rigurosa para evaluar esas posibilidades de afectaciones, especialmente en la fase de preconstrucción del proyecto. Esto en aras de evitar cualquier tipo de anomalía y pérdida de dinero para el Estado. Tercero, la empresa pues argumentó en ese sentido que no era necesaria y apeló a la sentencia de SU 123 del año 2018, que establece que el concepto de territorio amplio debe considerar aspectos económicos, culturales y espirituales y no depender exclusivamente de la ocupación física o la titulación. Por concerniente, la consulta previa por falta de la titulación no debe ser un obstáculo para el derecho a la consulta previa. Pues si bien se debe tener en cuenta que Colombia es un estado un poco desordenado y que las áreas rurales en su mayoría casi que ninguno tiene titulación sobre la tierra en la que ha venido haciendo posesión desde antaño y desde que sus ancestros han venido ejerciendo actos de señor y dueño dentro de ese terreno, pues la Corte dice que la persona no tenga titulación no debe ser parte para poder hacer la consulta previa. No es necesario para que ello sea eh, consultado por ustedes, pues al ver a la comunidad sentada o depositada en este terreno, pues usted debe concerner y decir, aquí hay una comunidad, averigüemos y verifiquemos qué comunidad es y podamos determinar con claridad cómo podemos afectar o no a estas personas que se encuentran ahí asentadas. Por tanto, la construcción de la variante Bullanca afectará no solo al camino Buriburi, sino también las interacciones sociales, culturales y económicas que son vitales para la comunidad. Por tanto, hay un impacto a la comunidad que ya ha venido siendo reflejado. Hay unos criterios de afectación que ya fueron delimitadas en la sentencia SU 123 y SU 121, que esta última es del año 2022, que hay una seguía entonces en segunda instancia la empresa alegando que hay una distancia plena, segura, que no determina, hay una afectación clara para poder determinar que la consulta previa no es necesaria para este caso, puesto que ya estaba determinada con claridad que dicha construcción iba a ser lejana a ellos. Por tanto, en síntesis, la Corte estableció para esta sentencia. Recordemos que las sentencias son interpartes, es decir, que van para las personas que intervienen. Y para esta sentencia la Corte indicó la naturaleza y finalidad de la consulta previa. La consulta previa es un derecho fundamental para proteger a los pueblos indígenas y tribales. Entiéndase por tribales todas las comunidades negras que se encuentran o raizales que se encuentran en los limítrofes de las construcciones posibles que se van a realizar. Busca, por tanto, obtener el consentimiento genuino de las comunidades que afectadas a través de un digno o un diálogo intelectual, promoviendo la buena fe y la participación activa y la reducción de desigualdades de poder, para que todo el que se crea con afectación venga y participe y se le explique con claridad qué es lo que vamos a construir o no dentro de ese terreno. Debe adaptarse a las necesidades de cada caso y ser informada proporcionando a las comunidades la información necesaria para emitir su propio criterio. Por otro lado, debe haber una susceptibilidad de afectación directa. Esto quiere decir, la consulta previa debe ser activa cuando hay evidentemente razonabilidad de que una medida legislativa o administrativa puede afectar directamente
a los pueblos étnicos. Se define entonces que como impacto a las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales de las comunidades, la carga probatoria para demostrar la posibilidad de la afectación no debe ser excesiva, permitiendo a los jueces el rol activo de la evaluación de la evidencia. Es decir, la constructora alegaba que es que, miren, ellos están muy lejos de la construcción, pero la comunidad dice, sí, o sea, el pueblo nuestro está en este lugar. Hagamos un ejemplo. Nuestro pueblo está a 1 kilómetro, pero la construcción está aquí. Pero es que la construcción va a pasar por una de las quebradas por las que nosotros nos surtimos de agua, que es nuestros recursos hídricos, y mire que por aquí pasa y traya y daña nuestro camino que dirige a la comunidad Uriburi, que es el camino que tenemos aquí construido y ustedes lo están trazando y ahí está trazada. En efecto, nosotros vivimos a 1 kilómetro, pero la calzada pasa por nuestro camino. Es decir, ustedes como comunidades deben de validar no solo que esté dentro de lo colindante de la construcción, sino que si la construcción pasa o es trazada por alguno de sus caminos ancestrales, ustedes tendrían en ese sentido derecho a la consulta previa que es reconocida por la Constitución. Entonces, la consulta previa es en el territorio. El territorio es esencial para la supervivencia cultural y espiritual de los grupos étnicos. Se reconoce que la cultura o la consulta previa es precedente incluso al territorio no está titulado como resguardo indígena, siempre que las comunidades habiten de manera regular y permanente este sitio. Recordemos que les decía yo anteriormente que se decía que porque no hay titulación dentro del predio, entonces no existe la comunidad. Lo que nos dice la corte es decir, mire, es que, claro, señor, mire, aquí está el terreno, pero pues si usted va a los históricos o a los recuentos históricos, esas personas llevan ahí más de 100, 200 años. ¿Cómo me va a decir usted a mí que no lo tenemos? Pues no tienen titulación porque no lo han hecho o el Estado no lo ha permitido o las condiciones socioambientales o socioeconómicas no lo han visto así, pero pues es evidente y más que evidente que ahí hay una comunidad y hay un resguardo. Usted lo debe tener en cuenta. Por tanto, la Corte respaldó el derecho a la consulta previa de las comunidades cuyos territorios son afectados independientemente de su estatus legal, sea constituido o tengan matrícula o no lo tengan, puesto que se debe validar inicialmente si hay o no relación conjunta sobre la pertenencia a ese terreno. Por tanto, o por otro lado, hay unas responsabilidades en relación a la consulta previa. Una, el Estado y las empresas deben de tener claras responsabilidades en la garantía del derecho a la consulta previa. Esas incluyen reconocimiento e identificación de las comunidades, evaluación a las afectaciones directas sobre la tierra y recursos naturales, cumplimiento del deber de las consultas adecuadamente. No se cumple con el deber de la debida diligencia si no se informa adecuadamente sobre la presencia de comunidades susceptibles a ser afectadas. Pues vemos que el problema jurídico en torno a ello va a la afectación. Pues veamos que la Corte identificó que la importancia de las certificaciones del Ministerio del Interior, pues dice, pues no basta solamente con que el Ministerio certifique, sino que es que el Ministerio debe hacer presencia en territorio. Hay obligaciones en las entidades involucradas y deben de hacer una metodología y un análisis de la precedencia o de la procedencia donde debe incluir todas las comunidades étnicas que estén cercanas o no a la construcción. Se debe dar la oportunidad a la consulta. Debe haber un deber de la diligencia por parte de las entidades. Por tanto,
Hay unas responsabilidades de la ANI, que también falló en reconocer y supervisar la identificación de comunidades étnicas afectadas por el proyecto, y de recopilar información relevante sobre la presencia de comunidades y garantizar la inclusión de todas las evaluaciones y del impacto del proyecto y el proceso de la consulta. Por tanto, la Corte realizó algunas recomendaciones. Una, se debe fortalecer la metodología de la certificación, garantizando la inclusión efectiva de las comunidades afectadas y la adecuación del proceso de la consulta en relación a la cultura y el territorio de cada comunidad. Las entidades involucradas, dos, en proyectos deben de adoptar un enfoque proactivo y colaborativo en la identificación y la consulta como comunidades étnicas. Tres, el documento que aborda la Autoridad Nacional y la Agencia Nacional de Construcción de Infraestructura ANI incumplen el deber de las consultas previas. Cuatro, se identificaron varias deficiencias en el proceso, como la falta de coordinación entre la Administración Central, las entidades territoriales y la omisión de la información sobre comunidades étnicas locales, y una insuficiente motivación del acto administrativo que provocó el proyecto sin tener en cuenta la afectación directa de estas comunidades. Quinto, el tribunal entonces ordenó la revocación de la certificación emitida y la reiniciación o el reinicio del proceso de consulta, garantizando la participación de todas las comunidades en coordinación adecuada y evaluación de los impactos que haya la CEFUC. Por tanto, la Corte en su resuelve identifica, revoca la decisión del juzgado décimo penal municipal que había declarado improcedente la tutela y en su efecto se concede el amparo de los derechos a la participación del debido proceso administrativo y la consulta previa para las comunidades involucradas. Anulación de las certificaciones emanadas y da la verificación de las afectaciones y los informes a las alcaldías, participación en el estudio de impacto ambiental y a las comunidades y notifica y ordena que se cumpla lo concerniente. Así entonces, la Corte determinó cómo es que se debe hacer la consulta previa para el caso en concreto, es decir, la sentencia T039 del año 2024, que es donde, en resumen, se debe hacer la consulta previa así la comunidad esté cerca o no, puesto que se debe tener correlación en torno a que si por los caminos ancestrales va a cruzar o no cruza la construcción. Pero espero que les haya quedado muy claro esa sentencia. Vamos entonces con esta otra sentencia, que también nos habla sobre consulta previa. Recordemos que estamos hoy en esta clase hablando sobre consulta previa y esa consulta previa vamos a correlacionarla porque ustedes van a tener unas clases adicionales donde van a poder ver cómo elaborar una acción de tutela, cómo hacer temas procedentes para poder alegar las consultas previas y como fundamento de ello le van a servir esas sentencias que aquí estamos aplicando que ustedes pueden utilizar. ¿Ok? Para ello es la clase de sentencias. Sentencia T-197 del 2024. En contexto, el 27 de octubre del año 2023, José Famino Maecha Caizamo, representante de una comunidad ancestral, presentó una acción de tutela contra la Secretaría Departamental de Educación del Chocó. Argumentó que la resolución 2438 del año 2023 vulneraba los derechos de consulta previa, autonomía y educación de las comunidades indígenas Nucidó, Chorró y Tundó, al trasladar sus sedes educativas al Centro Educativo Indígena Nuncidó, sin con su consentimiento. Por tanto, el juzgado de primera, cuando digo juzgado de primera, es el juzgado que conoció de primera instancia. Recordemos que está primera instancia, segunda instancia, y si la corte lo desea revisar, pues ya es en estado de consulta. ¿Ok? La jueza en ese sentido declaró improcedente la acción de tutela argumentando que se cumplía el requisito que no se cumplía el requisito de subsidiariedad
ni se demostró el perjuicio irremediable. Esta decisión no fue apelada. Sin embargo, la sala de revisión constató la acción de tutela cumplía los requisitos de procedibilidad, condiciones materiales, aunque la sala determinó que no hubo afectación directa a los derechos de la consulta previa y educación, sí encontró que la Secretaría de Educación no había respondido adecuadamente a las solicitudes de las comunidades, lo que constituyó una violación al derecho de petición. Eso es lo que habla o es el trasfondo de nuestra acción de tutela que vamos a profundizar a continuación. Ahora, las resoluciones que se revocó con el fallo de tutela se amparó el derecho de petición y se ordenó a la Secretaría de Educación que responde a las solicitudes de las entidades. Se negó la protección de otros derechos invocados y se exhortó al juzgado de control de garantías evitar decisiones que ignoren la excepcionalidad del artículo 17 del decreto 2591 del año 91. Este es el decreto que reglamenta la acción de tutela. Por su lado, la comunidad en asociación de las comunidades indígenas del Alto Audó Chocó, creadas para luchar por los derechos de las entidades de estas comunidades. El sistema educativo indígena, recordemos, fue creado con el decreto 2500 del año 2010, que permite a las entidades territoriales controlar o operadores indígenas para garantizar la educación pertinente a estas comunidades. La resolución 2438 del año 23 aprobó el traslado de varias sedes educativas del resguardo indígena Nauncindo, lo que motivó la reclamación de las comunidades que afectaban el proceso de creencia de legitimidad y de sus propios aprendizajes centrales. La reclamación y respuesta de la Secretaría de Educación tras la aprobación del traslado, las comunidades presentaron una reclamación argumentando falta de legitimación para solicitar el traslado y pidiendo la revocación de las resoluciones. Por tanto, y encontrar prestación a ello, la Secretaría de Educación pues denegó la solicitud. En este caso, la acción interpuesta el 27 de octubre del año 2023 fue encaminada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Chocó, que declaró de plano improcedencia de la acción de tutela, alegando que el actor no había demostrado ningún tipo de perjuicio irremediable y que podía cuestionar la resolución ante la jurisdicción contenciosa administrativa. La jueza, en este momento, también destacó que las comunidades estaban recibiendo educación y que la decisión de la Secretaría de Educación no había afectado sus derechos. En revisión, la Corte seleccionó el caso para su revisión, se realizaron pruebas y se practicaron pruebas sobre la legitimación de la asociación. Y cuando digo asociación, vamos a hablar sobre la comunidad indígena que presentó la acción de tutela y el proceso de traslado a las sedes y el estado de los servicios educativos de las comunidades involucradas. La Secretaría y la asociación defendieron su posición, afirmando que el traslado contó con el aval de las comunidades y que no se había vulnerado ningún tipo de derecho a la consulta. En conclusión, la acción de tutela fue inicialmente declarada improcedente y el caso, mientras tanto, estaba en revisión por parte de la Corte, pues ellos seguían argumentando lo fáctico para poder no trasladar las escuelas educativas por parte de la asociación y por parte de la Secretaría que quería llevarlas a un lugar diferente. En ese sentido, esta acción de tutela nos va a hablar sobre la etnoeducación y tengamos en cuenta que la etnoeducación tiene un reconocimiento desde hace aproximadamente a los niños de los 5 a 15 años y además enfatiza la diversidad cultural y étnica que reposa en nuestro país. Pues recordemos que aquí no solamente hay indígenas, sino que hay otro tipo, diversas comunidades, que cada una tiene unos aprendizajes ancestrales para poder determinar y esclarecer sus propias situaciones. Por tanto, el Estado en sus deberes, en el deber constitucional, ha identificado tres deberes que deben de ser correlativos al derecho de la educación.
Primero, respeto para evitar medidas que impidan el acceso a la educación. Protección, que significa adoptar medidas para la educación no sea obstaculizada por terceros. Y por último, un cumplimiento no es más que asegurar que todos disfruten efectivamente del derecho a la educación sin limitación alguna. Por tanto, la Corte identifica algunas facetas del derecho a la educación. Esto es, primero, que debe ser disponible para crear y financiar instituciones educativas. Debe haber accesibilidad para garantizar la igualdad en el acceso y eliminar cualquier tipo de discriminación. Adaptabilidad, ajustar la educación a las necesidades de los estudiantes y sus contextos culturales. Y por último, la aceptabilidad, garantizar la calidad de la educación para que sea plena para todos y cada uno. Por ello, la etnoeducación se define como la educación que respeta y desarrolla la identidad cultural de los pueblos étnicos. La Constitución y normativas internacionales como el Convenio 169 apoya ese derecho enfatizando la necesidad de consultar a las comunidades en el desarrollo de programas educativos. De otro lado, en nuestro país se encuentra arreglado por la Ley 115 del año 94 que establece que la educación para grupos étnicos debe estar ligada a su cultura y tradiciones, promoviendo su identidad y prácticas comunitarias. Tal vez para nosotros es muy difícil poder determinar el tema de la educación porque no lo hemos vivido muy cercano, pero vayámonos a un lugar donde todos conocemos que está plasmado y está reconocido por, no solamente por Colombia, sino que culturalmente, y como es un lugar muy turístico en nuestro país, todos lo conocen. Hablemos de San Andrés. Allí las escuelas no solamente enseñan nuestro idioma, que sería el castellano, o el español, para quien lo conoce normalmente así, sino que allí se enseña con especialmente detenimiento su idioma, o no es un idioma, es un dialecto. Perdón, corrijo allí, es dialecto. El dialecto que es el dialecto que hablan allá. Y es la cultura que todos conocemos. Por tanto, desde esta ley es como se va enfatizando que cada uno tiene su identidad cultural. Pues en los pueblos del Pacífico, las comunidades raizales pueden determinar sus eh, aprendizajes ancestrales para poder enseñar a sus menores y los indígenas al igual también pueden hacerlo. Y la Corte ya lo ha venido reiterando en diversas oportunidades para que nosotros lo tengamos en cuenta. Al igual que hay una importancia a la participación de la comunidad y un proceso educativo en comunidades indígenas que implica la participación activa de toda comunidad, no solamente de maestros y alumnos, sino también de las administraciones educativas que debe ser influenciada por estas comunidades para garantizar su autonomía e identidad cultural. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no basta con que exista una Secretaría de Educación, sino que en la Secretaría de Educación debe estar la vinculación de las entidades étnicas para que éstas puedan versar sobre todos los aprendizajes suyos. Por ello, el derecho a la educación es esencial para preservar la diversidad cultural y étnica en Colombia. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho mediante el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de las normas que regulen la educación en contextos étnicos, sea cualquiera que sea. El derecho fundamental a la petición es un pilar, que recordemos que esa sentencia va más que todo, no a enfatizada a la consulta previa, sino que la desliga porque la Secretaría de Educación no respondió unos derechos de petición que estas comunidades habían presentado. Entonces recordemos que la Constitución del 91 en su artículo 23 establece que la petición es un derecho fundamental
y está instruido en la Ley Estatutaria 1555 del año 2015, en donde el derecho permite que cualquier persona presente solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de general o particular, y exige una respuesta pronta y de fondo a la solicitud que se está realizando. Por tanto, la Corte recuerda cómo es la circunstancia para poder tener en cuenta un derecho de petición, que es que la formulación de la petición de los ciudadanos tienen la capacidad de presentar solicitudes a las autoridades sin que esas puedan negarse a recibirlas. Es decir, que usted y yo tengamos la capacidad, es decir, que tengamos legitimación para poder presentar la solicitud, que la entidad territorial dé una pronta resolución a la contestación o a la solicitud, que la respuesta sea de fondo, pues la autoridad debe proporcionar una respuesta clara, precisa, completa la solicitud y exhortada a resolver las solicitudes aquí inherentes. Y debe notificar lo decidido, es decir, la respuesta la debe notificar de manera clara para que podamos conocer cuál ha sido la respuesta. En relación con ello, en el ejercicio del derecho de petición no solo es autónomo, sino que también sirve como medio para garantizar otros derechos, como el debido proceso, que la Corte ya ha establecido o destacado que muchas actuaciones que requieren el respeto al debido proceso se originan en el ejercicio del derecho de la petición, siendo crucial la respuesta a esas solicitudes sea clara y congruente para el ejercicio de una defensa clara. Por tanto, la revocatoria directa como expresión de derecho de petición prevista en la Ley 1437 del año 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, permite a los ciudadanos solicitar la eliminación de actos administrativos que violen la Constitución, que no estén alineados con el interés público o que causen un agravio injustificado. Esta solicitud se enmarca dentro del derecho de petición, obligando a la administración a resolverla independientemente de la naturaleza de la respuesta. La jurisdicción sostiene que el silencio de la administración frente a la petición es una violación al derecho de petición, lo que refuerza la obligación de la administración de actuar ante cualquier solicitud prestada. En conclusión, el derecho de petición y su ejercicio a través de herramientas como la revocatoria directa son esenciales para la participación ciudadana y la garantía del derechos fundamentales de autoridades que están obligadas a responder de manera adecuada y oportuna. Así para la gestión administrativa transparente y responsable. La sala entonces concluye que se requiere el derecho de petición o el derecho a la consulta previa en el caso de la resolución 2438 del año 2023 emitida por la Secretaría de Educación, ya que no hay evidencia de afectación de las comunidades receptoras. La acción de tutela se basta en su supuesta afectación del traslado de las comunidades, pero no se ha comprobado que afecte directamente a la administración del centro educativo Nusindú. El representante de dichas comunidades argumenta que el traslado afecta a la calidad educativa y que las comunidades receptoras no apoyan a las OIT como operador. Sin embargo, la sala resalta que no hay pruebas de que ello sea real, pues para ello debió haber el actor haber probado todo lo que manifestaba. Recordemos que en el artículo 167 del Código Penal del Proceso está establecido que quien pretenda algo, pues deberá probarlo y aportarlo todo lo concerniente para que pueda, pues, ser debatido dentro de la diligencia judicial. Además, la Corte señaló que las alegaciones del actor son hipotéticas
y que no se ha demostrado una alteración sustancial en la participación del servicio educativo, la controversia se considera más bien contractual y se duda de la representación de los intereses de las comunidades por parte de ICIRCAP, que es la entidad que está aquí accionando. Finalmente, la sala concluye que no se cumplen los requisitos para considerar una vulneración del derecho de consulta previa, ya que los aspectos planteados están más relacionados con conflictos contractuales que con derechos fundamentales. Entonces, de acuerdo con ello, nosotros podemos determinar con claridad que con un derecho de petición sí podemos presentar algún tipo de revocatoria a las resoluciones. Esto es, siempre y cuando se demuestre que hay alguna afectación directa a los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, retomando el caso de la sentencia, la sala concluye que no hay evidencia de afectaciones del enfoque diferencial educativo para las comunidades receptoras, debido a que la resolución 2438 del año 2023 de la Secretaría de Educación no se demostró que dicha resolución afectara las condiciones del servicio educativo ni que cambiara el operador. Las afirmaciones sobre la mala calidad del servicio prestado por Astotic carecen de soporte probatorio y no se relacionan con la decisión de la Secretaría. Además, cualquier posible falta en el servicio sería anterior a la resolución y no estaría afectada el traslado de las comunidades. La sala aclaró en ese momento que el traslado de las comunidades no impide que las comunidades receptoras otorguen aval cultural o a otro operador. Argumentos que sobre alteraciones de las mayorías son hipotéticos y no reflejan la realidad, ya que no se consulta a las comunidades afectadas. Las decisiones sobre el aval deben ser tomadas por las comunidades como participación de las autoridades tradicionales, dijo la Corte. En resumen, no se ha probado una afectación al derecho de la educación o al enfoque étnico diferencial y la controversia planteada es de naturaleza estrictamente contractual, sin relación verificable con la identidad diferencial de las comunidades étnicas. Por tanto, la sala revisó los argumentos del juzgado primero municipal de Quibdó, que inadmitió la acción de tutela presentada por Josefe Famio Maecha Caicena por no probar su calidad de representante legal de ACIRCAP. Aunque el juzgado le otorgó 3 días para subsanar esta falta, la sala considera que los argumentos para la inadmisión no fueron válidos. Según la jurisprudencia, la inadmisión de una acción de tutela debe ser excepcional y no debe impedir que se aborden los hechos relevantes del caso. Por tanto, la sala decidió revocar la sentencia del 14 de noviembre del año 23 y en su efecto tutelar el derecho de petición del accionante y de las comunidades indígenas. Negó, por tanto, el amparo relacionado con los derechos a consulta previa y la de no educación y ordena a la Secretaría Departamental de Secretaría de Chocó que responda en un plazo de 15 días a las solicitudes de información relacionadas con la resolución 2438 del año 2023. Y el juzgado, pues, hace un llamado de atención al juzgado de primera para que en adelante no falte a lo reglamentado por ello. En síntesis, miremos que esta sentencia nos habla de algo muy particular. Y es que ustedes deben de tener en cuenta que para poder alegar la consulta previa, pues también se puede hacer por derecho de petición, pues lo facilita así la Corte. Y ha dicho, mire, usted con el derecho de petición puede hacer una revocatoria directa. Claro que no le vas a colocar en el título derecho de petición, sino que le vas a colocar revocatoria directa y eso nos puede servir para poder determinar con claridad cómo poder dar de baja esas resoluciones sin que se hayan tenido en cuenta las consultas previas para sus determinantes situaciones en cada una de sus comunidades. ¿Por qué la Corte niega a esta persona este derecho fundamental?
Pues porque él dice, mire, de todas las pruebas que practicamos, pues aquí no se visualiza ningún tipo de afectación a la educación. Está claro que la etnoeducación está reconocida por la Constitución y la jurisprudencia como tal. Pero señor, aquí no hay ninguna afectación porque pues los estamos trasladando de un sitio a otro, pero pues las comunidades siguen asistiendo, están asistiendo, tu dialecto o idioma, como lo quieran llamar, no se ve afectado, no hay una anomalía en torno a la asistencia de los menores de edad a estudiar y todos los derechos pues han sido respetados, solamente que por temas administrativos pues se tuvo que trasladar. Más bien, yo corté, visualizo que lo que está aquí afectándose es un tema netamente contractual, pues usted me presenta a mí una situación contractual que nada tiene que ver con lo que alegan inicialmente, que es la violación a la consulta previa. Pues no era necesario hacer la consulta previa para las comunidades, pues porque usted, señor, no tiene legitimación en la causa. No hizo el derecho de petición cuando tenía que hacerlo. Y a pesar de que no aportó las pruebas, pues el despacho al final, la corte, dice, pues tienes razón en algo, y es que no te respondieron los derechos de petición. Luego de que te respondan el derecho de petición, ya podrías, con base a las respuestas que te den, ya iniciar las acciones legales correspondientes. Esto es la revocatoria directa, el incidente de nulidad, más peticiones o en su efecto la acción de tutela si es que lo considera necesario. Pero hasta tanto no lo agote, pues no puedes acceder a ello. Por ello es que la Corte en ese sentido no violentó, sino que dijo no le asiste la razón al demandante para poder alegar lo concerniente a la falta de consulta previa. Siendo ello entonces, como desglosamos de manera un poco más rápida la sentencia de 197 del año 2024, que nos determinó que por medio de derecho de petición también podemos pedir la revocatoria directa. Entonces, vámonos ahora con una nueva tutela, que es una nueva sentencia, que es la sentencia T 299 del año 2024. Una sentencia, al igual que las demás, que nos habla sobre la eh, consulta previa. Recordemos que inicialmente la primera sentencia nos dice que en efecto la tutela debe ser utilizada, puede ser utilizada para alegar la falta de consulta previa, siempre y cuando, pues a pesar de que nuestras comunidades no estén cercanas a la construcción, pero que la construcción afecte nuestros caminos ancestrales, sí se ven en obligación de hacer la consulta previa. Y por otro lado, nos dice la Corte en la sentencia que acabamos de escuchar que mmm, nosotros podemos pedir revocatorias de las resoluciones y demás por intermedio de derecho de petición, de acuerdo a la ley 1437, que es el CEPAC, donde nos determina con claridad que podemos ejercer nuestras acciones por parte de estas situaciones y que no en todos los casos se ve afectada la consulta previa. Cuidado. Entonces vamos con la sentencia T 299 del año 2024. En contexto, la acción de tutela fue presentada por Camilo Rivera Soto en representación del Consejo Comunitario de Negritudes de Afrozabaletas contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CBC. Entonces, como hechos relevantes tenemos el 15 de octubre del año 2022, la CBC convocó la conformación de un consejo de cuenca de los ríos Guavas, Zabaletas y Sonso, incluyendo a los consejos comunitarios de las comunidades negras. Solicitud de información.
El 1 de octubre del año 2020, perdón, 1 de diciembre del año 2022, Camilo solicitó información sobre la elección y como formación del Consejo de Cuentas recibió confirmación de que cumplía con los requisitos para ser miembro. Se eligió el Consejo de Cuenca el 5 de diciembre del año 2022. Se celebró la audiencia de elección donde el Consejo Comunitario fue elegido como miembro. El 21 de marzo del año 2023, la CBC comunicó al Consejo Comunitario que cumplía parcialmente con los requisitos, lo que generó descontento entre los miembros de otros consejos comunitarios y se consultó a la Agencia Nacional de Tierras sobre el cumplimiento de los requisitos, relevando que había una solicitud de titulación colectiva en trámite. Camilo siguió solicitando aclaraciones sobre la situación del Consejo Comunitario y la verificación de sus derechos sobre tierras. La CBC insistió en que el Consejo podría participar activamente en la gestión de la cuenca, pero no lo reconoció formalmente como miembro del Consejo de la Cuenca. En ese sentido, a lo largo de mayo y junio del año 2023, las respuestas de la CBC y la Agencia Nacional de Tierras continuaron confirmando la falta de un trámite de adjudicación formal, aparte de que el Consejo Comunitario tenía el expediente de titulación colectiva. En conclusión, se estaba limitando con las actuaciones administrativas al Consejo Comunitario y esta acción de tutela busca garantizar el derecho de participación efectiva del Consejo Comunitario en la gestión de los recursos hídricos que les afectan. En fase, el pasado 4 de agosto del año 2023, Rivero Soto, en su calidad de representante del Consejo, busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad con las demás comunidades ya reconocidas. Por tanto, presentó acción de tutela, donde el accionante argumenta que la CBC excluyó al Consejo Comunitario de la conformación del Consejo de Cuenca, limitando así su participación en el plan de ordenamiento de cuencas Cuavas, Zabaletas y Sonso. No hubo un reconocimiento como consejero, pues ahorita que se le reconozca como consejero del Consejo de Cuenca y que se eviten futuras actuaciones irregulares por parte de la CBC. Se señala que la CBC actuó de manera irregular en el proceso de elección y conformación del Consejo Comunitario, argumentando que el Consejo Comunitario está legalmente constituido y que la CBC está impidiendo criterios sin fundamento legal. Se presentó una certificación del año 2006 en muestra en que el Consejo Comunitario ha solicitado la adjudicación de tierras, refutando las afirmaciones de la CBC y la Agencia Nacional de Tierras de que no hay trámite de adjudicación activo. Pues recordemos, es uno de los requisitos que les estaban haciendo para poder hacer parte dentro del trámite. El accionante citó varios artículos constitucionales, incluyendo el derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, para formalizar su solicitud de tutela. En ese sentido, la CBC afirma que el Consejo Comunitario de Negritudes Afro-Zabaletas no está en trámite de adjudicación de tierras, debido al desistimiento de compra de un predio y la falta de transferencia de otro solicitado. Aunque se certificó inicialmente que cumplía los requisitos, luego se constató que no tenía la titulación colectiva necesaria. Y de los 10 aspirantes, solo 2 cumplen requisitos, pero al final solo el Consejo de San Antonio fue elegido para dicha situación. Por tanto, la CBC sostuvo que no hubo ningún tipo de violación al debido proceso, ya que se informó al accionante y se representaron los requisitos legales. Se menciona que existen otros espacios de participación a los que se han negado a participar. Por parte, la ANI alteró o manifestó que no estaba legitimada en la causa para participar, ya que no ha acudido o no ha participado de manera activa dentro de los desarrollados en este proceso. De igual, ambas entidades
indican que el Consejo Comunitario no cumple con los requisitos para participar en el Consejo de Cuenca, defendiendo la transparencia del proceso y la existencia de otras vías de participación. Por su parte, la acción de tutela en el juzgado promiscuo municipal de Ginebra el pasado 22 de agosto del 2023 indicó: declara improcedente la acción de tutela presentada por Camilo Rivera Soto. Consideró que no se cumplen los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. La subsidiariedad existencia en que existen otros tipos de mecanismos para poder efectuarlos por parte del accidente, es decir, acudir a la justicia administrativa. Y el de inmediatez es que 8 meses transcurrieron entre las inconformidades manifestadas y la presentación de la acción de tutela. No se probó la vulneración de los derechos fundamentales alegados del igualdad del debido proceso, que la CBC no ocultó información ni impidió la participación del estudiante, y quien recibió respuestas claras a sus peticiones, y se garantizó la igualdad en el proceso electoral. En ese sentido, se remitió la sentencia a la Corte Constitucional para su revisión y se ordenaron algunas pruebas por su parte. De las pruebas recibidas en febrero del año 2024, se indica por parte de la CBC, aclaró que el Consejo de Cuentas es una instancia consultiva y que la participación no se limita a consejeros, sino que incluye a otros espacios, que el requisito de titulación colectiva es fundamental para el modelo de ordenamiento de la cuenca, y las modificaciones en los consejos son posibles según circunstancias administrativas. La Agencia Nacional de Tierras, en abril del año presente, explicó que las etapas del proceso de titulación colectiva y que no todas son solicitudes cumplen con los requisitos mínimos para establecerlo a ello, y que una vez verificados los requisitos se procede al trámite de la titulación. Por parte de ello, se realizan entonces las observaciones. Ni el Consejo de Cuenca ni el accionante respondió a las preguntas planteadas por el magistrado durante el proceso de prueba. Ojo aquí, ojo aquí, que es que si usted presenta una acción de tutela, la acción de tutela no termina solamente con la sentencia inicial. Pueda que, ojo, pueda que la Corte la revise hacia futuro. Ustedes deben de revisar la rama judicial y estar muy pendientes del radicado para ver si la Corte la revisó o no. Y si la Corte la revisó, ellos al mismo correo en el que enviaron la sentencia inicial y demás, le van a ordenar al juez de primera instancia que les notifique todos los requerimientos. Y si ustedes no acceden a esos requerimientos, pues estarían yendo en contravía a su propio derecho fundamental, puesto que se podría haber afectado por no participar. Más adelante les voy a enseñar cómo podemos verificar todo, las procedencias de la acción de tutela, para que ustedes sepan por dónde, si algún momento les niegan una acción de tutela, pues con ese tema de sentencias previas, pues puedan revisar para que no les pase lo que pasó con esa persona. ¿Ok? El objeto de controversia es si se interpone contra la CBC debido a la supuesta vulneración del derecho fundamental de excluir al Consejo Comunitario de negritudes afrosabaletas del Consejo de la Cuenca. Se realizaron algunos traslados de todas las pruebas pertinentes que se presentó por parte de las accionadas. Sin embargo, el Consejo y el accionante no emitió ningún tipo de respuesta. El problema jurídico y la metodología de la decisión va encaminado a: si el tribunal debe determinar si la acción de tutela es procedente en ese contexto, dado que generalmente se considera improcedente para reclamar la protección de derechos fundamentales infringidos por actos administrativos. Excepciones de la improcedencia: se identificaron circunstancias bajo las cuales la tutela podría ser procedente. ¿Cómo? Primero, cuando los medios ordinarios no son efectivos, que ya los había agotado el accionante. Si hay riesgo de un perjuicio irremediable, claro que sí lo había,
por parte del no reconocimiento y violación al debido proceso por parte de la CBC y las demás accionadas. Por tanto, la Corte enfatizó que existían algunos requisitos de procedibilidad, que es relevancia constitucional en cuestión, agotamiento de medios ordinarios, salvo en caso de perjuicios inminentes, y la identificación de irregularidades procesales que impacten la decisión. Por tanto, se concluyó. Permíteme un momentico. La Corte evaluó la acción de tutela era procedente, concluyendo que el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que no agotó los requisitos judiciales disponibles, específicamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, no se evidenció un perjuicio irremediable que justificara la acción de tutela, lo que llevó a la Corte a determinar que no era procedente ni como mecanismo definitivo ni transitorio. La calidad del estudiante como sujeto de especial protección constitucional no existe, no exime cumplir con la obligatoriedad de cumplir con los requisitos judiciales. Por tanto, confirmado en la sentencia del juzgado provincial municipal de Ginebra, que declaró la improcedencia de la acción de tutela. Fíjense que el error aquí macro es que el accionante no contestó los requerimientos de la Corte. Seguramente si hubiese contestado los requerimientos de la Corte hubiese tenido otro tipo de fallo. ¿Por qué la Corte falla? Es porque no tiene material probatorio para determinar qué fueron todas las actuaciones que hizo él y él propusiera o del corre de traslado de toda la documentación se pronunciara para manifestar si seguía siendo afectado o no. Puesto que aquí sí nos dice la Corte, hay un requisito de procedibilidad antes de, y esto es acudir a la justicia ordinaria administrativa, que es donde se debe determinar que se han realizado los temas que para ellos están terminados en el CEPACA, que era el control de nulidad y el restablecimiento del derecho como prioridad antes de proceder con la acción de tutela, como sí. Entonces ya vamos en tres sentencias muy diferentes, pero que nos van guiando a un tema. Repetimos, nuestra primera sentencia nos identifica con claridad que los consejos comunitarios tienen la posibilidad de participar siempre y cuando participe o pase cercano a su linderos la carretera o construcción que se pretende hacer. Que con un derecho de petición podemos dar de baja una resolución, puesto que sería una revocatoria directa, pero que los derechos de la etnoeducación no se ven afectados con el traslado de una escuela a otro lugar o de un cambio de operador a otro operador. No se verían afectados. Qué pena, qué pena. No se ven afectados por ello. Y aquí en ese caso es que hay una legitimación, que hay un requisito de procedibilidad y que nos deja la enseñanza de que tenemos que revisar todas las actuaciones de la Corte hasta que llegue hasta la Corte Constitucional, no solamente hasta la segunda instancia, puesto que puede ser revisada por cualquier momento por la Corte Constitucional en nuestras sentencias. Así entonces, vamos con nuestra última sentencia antes de darles el instructivo de cómo revisar en rama judicial, que es la sentencia 270 del 2024, que cuyos hechos relevantes son el 13 de junio del año 2023, senadores de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático solicitaron la determinación del orden del día para la sesión plenaria del 20 de junio, basándose en el artículo 19 de la ley 1909 del año 2018. El presidente del Senado, en este caso, invitó a los solicitantes a la reunión del 14 de junio, la cual no se llevó a cabo, que se radicó una orden del día el 15 de junio y Paloma Valencia presentó un oficio indicando que las organizaciones de oposición definirán el orden del día y lo enviaron por correo electrónico.
Respuesta del presidente del Senado, que a las 4:48 p.m. del 15 de junio el presidente del Senado propuso otras fechas para la sesión que los senadores de oposición rechazaron insistiendo en que lo querían realizar el 20 de junio del 2023. Por tanto, el 16 de junio, Valencia y David Luna interpusieron una acción de tutela contra la mesa directiva del Senado, buscando proteger sus derechos al debido proceso y al ejercicio a la oposición política. Trámite entonces de la acción de tutela es que el juzgado primero civil del circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y notificó a los demandados. La mesa del Senado, tanto el presidente como el secretario del Senado argumentaron la improcedencia de la acción de tutela, alegando que los senadores no agotaron los recursos disponibles y que la solicitud de realizar con poco tiempo antes del cierre legislativo no era procedente. Que la acción de tutela fue coadyuvada por Luz Caro López, también presentó argumentos en favor de la mesa directiva, indicando que la oposición tuvo oportunidades para ejercer su derecho, pero no lo hizo de manera efectiva. Por tanto, el juzgado primero civil del circuito de Bogotá, en sentencia del 26 de junio del 2023, negó la protección de derechos alegadas en su acción de tutela, argumentando que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, ya que existía un mecanismo ordinario para resolver la situación, conforme al artículo 28 del Estatuto de Oposición. Además, el juzgado no encontró evidencia de un perjuicio irremediable ni de la urgencia para realizar un debate político en la fecha solicitada. Posteriormente, el caso fue revisado por la Corte Constitucional debido a su relevancia en el ejercicio de la oposición política. La Corte consideró que el asunto era novedoso y relevante y le asignó la Sala Quinta Revisión de un magistrado que presentó un impedimento relacionado con su elección, pero fue declarado infundado. Además, el entonces senador Alexander López intervino, argumentado que la mesa directiva del Senado había dado la oportunidad de la oposición de fijar el orden del día, a que no fue aceptado. Y el Consejo Nacional Electoral también concluyó que no hubo vulneración de derechos, afirmando que el presidente del Senado había ofrecido fechas alternativas para el debate. En resumen, el juzgado y las otras instancias consideran que la oposición no fue vulnerada en su derecho a fijar el orden del día y el caso sigue en revisión por parte de la Corte Constitucional. El senador Alexander López Maya argumentó que la senadora Paloma de Valencia, quien presentó una acción de tutela, había estado presente en la sesión anterior, donde se discutió la interpretación de los artículos 19 de la Ley 1909 del año 2018. Según López, Valencia había reconocido que la ley no especifica cuándo se puede proponer el orden del día, lo que contradice su reclamación actual. Además, se mencionó que el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, había aclarado que aunque la oposición puede fijar el orden del día en 3 sesiones, la fecha de esa debe ser dictada por la mesa directiva. Esto implica que el derecho a la oposición no incluye la potestad de elegir la fecha de las sesiones, lo que podría resultar en un abuso del derecho a interpretar de manera diferente. La senadora Valencia y Luna argumentaron que la interpretación de la ley no ha sido clara y que es necesario que la Corte Constitucional determine con claridad cómo es que se debe proceder. Por su parte, el secretario del Senado, Gregorio del Hash, tiene esta prerrogativa, destacó que el Senado ha actuado conforme a la ley y que la controversia deberá resolverse a través de los mecanismos establecidos como el Consejo Nacional Electoral, quien es el llamado a responder a esas circunstancias. El caso ha sido suscitado un debate sobre los derechos de la oposición y cómo se interpretan y aplican en las prácticas legislativas. La acción de tutela se centra en el derecho de las organizaciones políticas. Por otro lado, el presidente del Senado y la mesa directiva sostienen que este derecho debe interpretarse en el contexto del reglamento del Congreso, es decir, la ley quinta del 92, que requiere un acuerdo coordinado para la orden del día a fin de no obstaculizar otros debates legislativos. Este debate tiene una gran relevancia constitucional, dado que la ley 1909 del año 2018 es una ley estatutaria con control preciso de constitucionalidad. Los accionantes
afirman que su interpretación es la que mejor protege la finalidad de la ley, mientras que la mesa directiva que la ley quinta debe ser respetada. Para la Corte Constitucional debe afirmarse que se han cumplido los requisitos de legitimación activa por pasiva y por activa de inmediatez y de subsidiariedad. Se sugiere que esas cuestiones deben ser analizadas a la luz de la sentencia C018 del año 2018, SU 073 de 2021, dado que la tutela se interpone contra el Senado por un supuesto incumplimiento del estatuto de la oposición. Por tanto, al desgranar cada uno de los requisitos, como el de la inmediatez, se establece que la acción de tutela debe interponerse dentro de un trámite o un plazo razonable desde lo ocurrido de la supuesta vulneración de derechos. En este caso la senadora Valencia y el senador David interpusieron la tutela el 16 de junio, un día después de que se planteara la posición sobre el debate, argumentando que no había ninguna afectación de sus derechos. La subsidiariedad en ese principio indica que la tutela solo procede si hay un recursos judiciales eficaces disponibles. La jurisprudencia establece que es necesario un análisis riguroso en ese proceso o desde el principio, especialmente en el ámbito legislativo, para evitar la judicialización de la política. La acción de tutela no debe suplantar los mecanismos propios del Consejo ha diseñado para resolver sus propios conflictos. En el contexto judicial, se destaca entonces que los jueces deben ser moderados en su intervención en asuntos políticos y que las decisiones del Congreso deben ser respetadas, salvo en casos evidentes del perjuicio irremediable. En ese sentido, la jurisprudencia de la misma Corte en sentencia T-110 del 2016 establece que no se puede cuestionar el trámite legislativo en curso mediante la acción de tutela, ya que esto podría afectar la autonomía y la independencia del Congreso, perdón, así como el principio democrático. Aunque existen excepciones donde la tutela podría ser procedente ante violaciones de derechos fundamentales, la intervención judicial en procesos legislativos debe ser muy restringida para no obstaculizar su funcionamiento. De igual, la ley estatutaria 1909 del año 2018 introduce garantías específicas para las organizaciones políticas de oposición, incluyendo su derecho a participación en la agenda legislativa. Esa ley también establece un mecanismo especial de protección ante el Consejo Nacional Electoral para defender los derechos de la oposición. Así las cosas, en el artículo 28 dividen, crean un procedimiento administrativo para que las organizaciones opositoras puedan proteger sus derechos, otorgando al Consejo Nacional Electoral la responsabilidad de tomar medidas necesarias para establecer derechos vulnerados, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares. Por tanto, para la democracia, los partidos de oposición son cruciales para el pluralismo y la participación política. En una democracia, la protección de sus derechos es esencial para asegurar que diversas opiniones y sectores de la población sean representados en el debate político. Entonces, critica a la misma Corte que se inmiscuya o se relacione a la Corte o a los jueces en discusiones políticas. Conclusión, la jurisprudencia y la legislación colombiana reflejan un intento de equilibrar el respeto por la autonomía del Congreso, la protección de los derechos fundamentales, particularmente de las organizaciones políticas en oposición, la acción de tutela, aunque excepcionalmente admisible en el ámbito legislativo, está sometida a estrictos requisitos para evitar interferencias en la función legislativa y garantizar el funcionamiento democrático. Así entonces, hacemos un recuento de las sentencias, que en este caso es la T-110 del 2010 y la ley estatutaria 1909.
Y en el caso presentado por los senadores Paloma Valencia y David Luna contra la mesa directiva del Senado, se determinó que la acción de tutela era improcedente porque no agotaron previamente los mecanismos establecidos en la misma ley que alegaban ellos, no se había respetado. Los derechos de la oposición entonces son vitales para la constitución del poder y la equivalencia de las fuerzas políticas, pero excusar que se agoten antes de concluir la acción de tutela cualquier tipo de mecanismo que ya esté establecido. Por ello, se pone en relieve el equilibrio necesario entre la protección de los derechos políticos y la autonomía del órgano legislativo, así como la importancia de seguir los procedimientos establecidos para determinar estos derechos. La Corte, en este caso, se basa en la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por los senadores contra la mesa directiva, a quien se resumen los siguientes puntos. Primero, fondo del asunto. A diferencia de la sentencia de CU 073 del 2021, donde hubo pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, en este caso sí se emitió una decisión que no favoreció a los accionantes. Eso implica que no se puede aplicar los mecanismos procedentes dado que se agotó el recurso administrativo. Dos, interés protegido. El interés en cuestión es el de las organizaciones políticas de oposición garantizado en la Ley 1909 del año 2018, que establece que un mecanismo específico para su protección. Este mecanismo es considerado idóneo y eficaz y por lo tanto deberá ser agotado antes de ocurrir la tutela. Y la subsidiariedad es que la acción de tutela se quedó improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad de la Corte subraya que la tutela que se interpuso antes de que se tuviera una dirección del CNE, a pesar de que la acción de tutela de protección ya había sido admitida. Perjuicio irremediable. La Corte rechazó los argumentos de los senadores sobre la urgencia de tutela, ya que no demostró existencia de algún perjuicio irremediable. Y por decisión final se confirma la sentencia del juzgado de primera. Así entonces, vemos que la Corte básicamente niega este recurso porque no se procedieron con lo anterior y lo concerniente, es decir, primero agotar. Miren que venimos desde una sentencia que nos dice, mire, sí, es que pues no agotó el requisito, pero pues es evidente la violación. Luego está otro que otra tutela que nos dice, pues sí, usted agotó el requisito, pero como no le respondieron, usted tenía que haber hecho una tutela por derecho de petición y no por este tipo de situación, porque pues no se ve violentada la consulta previa. Luego vamos a otra tutela donde nos dicen, pero es que en educación no está afectada en ese sentido. Y luego venimos aquí donde nos dicen, es que usted tenía que primero acudir al Consejo Nacional Electoral y usted lo hizo después de que presentó la tutela. Entonces, por tanto, es improcedente su acción de tutela. Esto es lo que nos determina la jurisprudencia y es el fuerte de nuestra clase el día de hoy, que es determinar cómo es la protección de la consulta previa para todas las personas y la clase en contexto. Se trae esta última sentencia para que ustedes, como relevancia constitucional, pues la tengan como consulta previa. Es decir, que ya está establecida una ley 1909 que antes de cualquier situación dentro del margen político, primero debe conocer el Consejo Nacional Electoral antes de llegar a una tutela. Eso es lo que nos concierne en el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo revisar, como les dije anteriormente, en la página de la rama judicial. Eso es algo que no muchas personas conocen porque, eh, pues por lo general siempre presentamos una tutela y la niegan, no la conceden y pues la dejamos ahí, ya uno dice, pues ya no la necesito. Entonces vámonos aquí a la rama judicial. Voy a compartir pantalla. Entonces miren que entramos aquí a rama judicial, rama judicial, y ustedes van a bajar acá, ramajudicial.gov.co, ¿ok? Bajamos, y aquí se consulta de procesos. Entonces,
Voy a tomar de ejemplo esta tutela, 2024-1001. Entonces aquí le uno consulta proceso notifica, nacional unificada. Y como para poder consultar la tutela, miren que aquí me piden 23 números. Yo solamente tengo 8. Necesito 23. ¿Cómo me saco los otros? Los otros, pues veamos acá. Construir número. Le damos clic. Buscamos el departamento. Este es un juzgado de Cali. Entonces, miren, buscamos Valle del Cauca, por ejemplo. Cali. Entidad. Este es un juzgado civil municipal. Entonces, aquí municipal, civil y el juzgado 12. El año de la tutela es 2024. La radicación es 1001 y aquí está en 00. Siempre le ponemos 00. Y miren que me aparece acá. Acción de tutela. Aquí me sale quiénes son las accionantes, en este caso la señora Aide, Secretaría de Hacienda de Cali, si existen documentos y todas las actuaciones. Por ejemplo, aquí el juzgado no ha subido las actuaciones. Dice que se radicó, pero yo ya tengo la sentencia. No las ha subido. Pero entonces yo le puedo colocar aquí y me voy. A veces le coloco 01. Busquemos otra tutela para poderles enseñar. Otra tutela. Entonces aquí está. Y miren que aquí sí nos van a salir todas las actuaciones del caso. Por ejemplo, tutela radicada el 11 de octubre del año 2024. La repartió en el mismo día. Aquí le correspondió al juzgado segundo administrativo que ya abocó conocimiento. Aquí podemos ver el aboque de conocimiento. Miren, admitir tutela. Esa es una tutela por un derecho de petición. La tutela interpuesta por la señora tal. Se aboca conocimiento. Se ordena y tres. Lo simple. Se notifica y miren que aquí sale la sentencia. Se notifica. Luego de esto, busquemos otra porque tiene que aparecer una instancia donde diga que se envía a la Corte Constitucional. Da igual, ustedes aquí en las tutelas, aquí aparece en las sentencias, al final dice, resuelve, negar porque ya se cumplió con lo que se pedía
Tercero, si no fuera impugnada esta decisión, envíese dentro del término legal a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. En ese sentido, ustedes deben de tener claro que la Corte siempre al final es quien va a revisar las sentencias. Por ello, no deben precaver que si presenté una sentencia hoy, me la niegan, pues no todo está perdido, porque existe el mecanismo de, vamos a hacerle, porque ustedes también tienen el mecanismo de poder solicitar la revisión en la Corte Constitucional. Entonces aquí usted le hunde, llegamos a aquí www.corteconstitucional.gov.co, atención y servicio a la ciudadanía. Entonces aquí vamos a las ventanillas virtuales. Peticiones no necesitamos, vamos a hacer algo de aquí. Y entonces aquí la Corte nos deja a que, pues aquí se puede erradicar. Pero aquí lo que podemos hacer nosotros es pedir que se revisen las tutelas que ya nos han negado. Ya entonces aquí, por ejemplo, tipo de trámite, tutela, solicitud ciudadana de revisión, insistencia y estado del proceso. Aquí podemos verificar y decirle, señores Corte Constitucional, le solicito que verifique la sentencia, pongamos los datos, cualquiera, mi nombre y el número de radicado, pues el que sacamos anteriormente. Los 76 números, 76001, tan, etcétera. Ya, 76001, 19300, 2024. Y con eso se adjuntan todos los fallos de tutela, tanto el de primera como el de segunda, para que la Corte, en eventual caso de revisión y en selección aleatoria, pues ya lo revise, si es el caso. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. De igual en el área específica que les van a explicar sobre el tema de tutelas, van a aprender mucho más a fondo sobre lo concerniente para las tutelas. Eh, Eso sería conforme a la acción de tutela. Dejamos este espacio para algún tipo de dudas, para el foro y demás, y preguntas aleatorias que se puedan hacer. Entonces, ya para finalizar, les agradezco entonces la paciencia en estas 2 horas, casi 2 horas larguitas, presentamos sentencias de relevancia constitucional, donde nos puede determinar con claridad cómo es que funciona el tema de la consulta previa y que a ustedes les quede claro que la consulta previa no solamente es para temas de construcciones, de vías, edificios, colegios, sino que fíjense que las sentencias que validamos el día de hoy van una por construcción en un terreno o una carretera, otra por temas educativos, otra por temas políticos y la última se me escapa que va enfatizada a el derecho de no educación. Entonces, va enfatizado digamos, a muchas cosas para poder que a mí como ciudadano me deban de consultar si me afecta o no la movilidad, la educación, la salud o mis derechos políticos. Y que cada uno de los estamentos tiene un lugar al que se debe acudir para que se encuentren respetados los derechos. Eso sería del momento todo. Les agradezco mucho la presencia
haber adquirido ese tipo de conocimiento dentro de ese diplomado y haberse visto inmersos e interesados en todo lo concerniente a las consultas previas y nos veremos en otra ocasión. Que les vaya muy bien.